Amén. San Juan capítulo 11, el verso 14, dice la palabra: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Empezamos con este verso. Hay muchos versículos que nos hablan acerca de la fe o del poder que tiene la fe. Amén. Entonces el poder de Dios está para todos aquellos que creen. Y vemos aquí a Marta, un poco más arriba, estamos hablando acerca de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Pero quiero tomar esta porción, en solo este verso voy a tomar. Jesús le dijo, en el verso 40, Juan 11:40 dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? También vamos a leer otro libro que está en Marcos 16, el verso 17. Marcos 16, verso 17. Dice la palabra así: y estas señales seguirán, decid conmigo, a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. En el otro libro que leímos decía: si cree verás la gloria de Dios. Acá también dice: si cree, estas señales seguirán a los que creen. Entonces las señales nos habla de la gloria del Señor. Está pasando, está sucediendo lo mismo. Amén. Entonces, para ver la gloria de Dios o para ver la mano gloriosa de Dios manifestarse en nuestras vidas, es necesario la fe, creer. Y vamos en Mateo 17. Mateo capítulo 17, el verso 20. Mateo 17, 20 dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Y quiero hablarles acerca de este ejemplo que puso Jesús. Jesús dijo: si la fe de ustedes fuera como un grano de mostaza, dice, nada sería imposible. Al final dice Jesús, todo le va a ser posible. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre poca fe y una fe como un grano de mostaza? Al principio Jesús le reprende a sus discípulos. Esta es la historia donde ellos no pudieron echar fuera un demonio de un joven. Y Jesús le dice, le reprendió: hombre de poca fe. Ya compartimos este libro la otra vez. Pero después, aparte, los discípulos le preguntaron otra vez a Jesús: ¿por qué no pudimos echar a este demonio? ¿Por qué no pudimos hacer? Y Jesús le dice: por vuestra poca fe. Entonces hay una diferencia. Y después Jesús dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Al final, al principio le dice: por vuestra poca fe. Entonces hay dos cosas, dos puntos aquí. Está la poca fe y está la fe como un grano de mostaza. Amén. ¿Estamos entendiendo? Esta fe como un grano de mostaza es diferente a poca fe. Entonces al principio les dice por qué no pudieron hacer y le enseña cómo pueden lograr hacer. No pudieron por la poca fe. Entonces hay una diferencia entre poca fe y la fe como un grano de mostaza. Una fe pequeña y una fe de grano de mostaza no son lo mismo. No sé si quieren anotar eso. Una fe pequeña y una fe de grano de mostaza no son lo mismo. Amén. Con este ejemplo, Jesús
nunca nos animó a tener una fe pequeña, sino a tener una fe que crezca como un grano de mostaza, para que nuestra fe se haga grande. Cuando nosotros escuchamos grano de mostaza, podemos pensar, o pensamos muchas veces, que es tener un poquito de fe. Pero Jesús reprendió a esa poca fe. Jesús más bien dice, no pudieron por vuestra poca fe. Entonces, el grano de mostaza significa que esta fe tiene que ser una fe que crece. La fe que hace la obra del Señor es una fe, o la fe que le agrada al Señor es una fe que va en crecimiento. Amén. Y vamos a desarrollar cómo tener fe en el tamaño de un grano de mostaza. Amén. La primera cosa que tenemos que saber es qué esperamos, qué queremos en esta vida cristiana. Amén. El Señor nos promete y da una promesa maravillosa y dice, al que cree verá la gloria de Dios. Al que cree, estas señales seguirán. Entonces hay promesas, hay regalos maravillosos para todos aquellos que creen. Y el problema está en que Dios hace eso en la vida de algunos y en otros no. Eso habló Jesús en general, porque hay una diferencia. Hay cosas en las que no tenemos que limitarnos. Nosotros escuchamos y vemos en la Biblia, también encontramos que hay algunos que tienen tal dones, esos tienen dones. Hay una diferencia en tener un don específico. Entonces eres fuerte en esa área. Pero eso no significa que una persona que no tiene don de sanidad no puede orar por una persona enferma y esa persona se sane. Porque Jesús dice, solo necesitas creer. El que cree y dice pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. A veces los cristianos los limitamos y decimos, yo no tengo ese don. Vuelvo a decir, hay una diferencia. Cuando una persona tiene un don espiritual, un don especial para sanidad, eso le vuelve más fácil, eso es fuerte en esa área. Pero eso no tiene que limitar al cristiano, no tiene que limitar a nadie, porque algunos estamos dudando, nunca oramos por los enfermos, nunca oramos por un enfermo, porque no tengo ese don. Y la Biblia dice al que cree, solo necesita creer. Amén. Y entender, iglesia, no estoy contradiciendo esa escritura donde dice algunos hacen milagros, algunos hacen sanidades. Entonces son fuertes en ese punto. Ese es su fuerte va a ser. Y eso no limita al cristiano, porque esa ideología nos limita a veces a orar por un enfermo. Y la Biblia está diciendo, y vuelvo a decirle, los versos que compartimos, este verso que leímos antes, nos dice todo aquel que cree, esta señal le va a seguir. Y citó algunas señales que están para los que creen. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces vemos que hay una diferencia entre tener poca fe y tener la fe como un grano de mostaza. Entonces, ¿cómo tener la fe como el grano de mostaza? Una fe que crece. Amén. Primero tenemos que recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. La primera cosa que tenemos que hacer es recibir la palabra. ¿Estamos entendiendo? La otra vez hablamos y le expliqué dejarse tocar por la palabra. Y muchas veces la palabra puede sernos carga, puede ser la palabra para mucho, de repente no es un deleite. Tenemos que llegar hasta eso y no llegamos a eso de amar, de deleitarnos en la palabra del Señor, porque no estamos entendiendo el poder que tiene. Amén. Entonces, primero, para trabajar, para tener la fe como un grano de mostaza, primer punto, primero tengo que recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser una bendición en mi vida y no algo que me enoje. Amén. Hay veces que la palabra de Dios nos confronta, ¿sí o no? Y muchas personas se enojan. Esa persona está mal direccionado aún. Esa persona no entiende la voluntad
o el propósito de la palabra de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios está para ayudarnos a crecer en la fe. Amén. Amén, iglesia, ¿notaste eso? Primero tenemos que recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida? El segundo punto que tenemos que entender, que nosotros al recibir la palabra de Dios, esto también está como para anotar, así aprender. La palabra de Dios encontramos enseñanza de cómo quitar todas las espinas de nuestro campo para que la semilla pueda crecer y no ser ahogado. La palabra de Dios, al recibirlo, ¿qué significa recibir la palabra de Dios? Es entender que la palabra de Dios está para enseñarme a quitar las espinas de mi campo. Amén. ¿Qué significa esto de espina? Las espinas serían los estorbos, cosas que te paraliza crecer o no te deja avanzar, no te deja crecer. Por eso es necesario recibir la palabra de Dios. ¿Y qué significa recibir la palabra de Dios? Significa aprender. Cuando uno entiende la palabra de Dios, está aprendiendo a quitar espinas de su campo para que esa semilla de mostaza pueda crecer, pueda no ser ahogado por las espinas. Amén. Entonces, la palabra de Dios encontramos, despojaos, despójense. ¿Qué significa quitar espina? Es despojarse. Y tengo que saber despojarme de qué cosa, y ahí entra la palabra y nos enseña de qué cosa tenemos que despojarnos. Amén. Estamos entendiendo, la Biblia dice despójese del viejo hombre que está viciado a las cosas del mundo. Entonces, cuando uno se despoja, lo que está haciendo es limpiar su campo. Amén, iglesia. Entonces la pregunta es ¿cuál es tu ambiente? Una persona cristiana, tenemos que analizarnos, tenemos que escudriñar en qué ambiente estamos viviendo. El sábado hablamos justamente de eso, el ambiente en la que estás. Estás en la gran Babilonia, en el mundo, en los deseos, en los placeres, en las cosas del mundo. Hay cristianos que aún participan en las cosas del mundo. Hay cristianos que aún adoran y aman las cosas del mundo. Entonces, tenemos que ver cuál es la atmósfera. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿en qué atmósfera estoy? Entonces ahí entra la palabra donde dice orad, velad y orad. Ahí entra la palabra y dice para que haya un ambiente, una atmósfera que nos pueda ayudar a crecer, que la fe crezca, mejor dicho, en nosotros como el grano de mostaza. Amén. Tenemos que estar en la atmósfera del Espíritu Santo. Al estar en la atmósfera del Espíritu Santo, las cosas funcionan, las cosas son prósperas y todo es para bien. Cuando uno está en la atmósfera o en el ambiente del Espíritu Santo, hasta las cosas malas, que parecen malas, hasta eso es bueno. La Biblia dice eso, ¿sí o no? La Biblia dice a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa las personas que están en la atmósfera, en el ambiente del Señor, del Espíritu Santo? Hasta las cosas malas, esas cosas malas que intentan contra ti, hasta eso te va a favorecer. Eso va a ser para bien. Entonces tenemos que analizarnos cuál es mi atmósfera. Nosotros podemos decir, esto es un esfuerzo que tengo que hacer. No, a veces hacemos tantos esfuerzos y no logramos nada porque justamente estamos haciendo mal. Estamos caminando mal, estamos usando mal las cosas que tenemos, vamos a decirle, tenemos suficiente capacidad de parte del Señor para entender, para comprender. Tenemos que entender que en el conocimiento de la palabra del Señor, ahí las cosas se nos facilitan, se nos vuelve más fáciles muchas cosas que antes era difícil. Cuando estábamos en el mundo, las cosas eran difíciles para nosotros. Cuando venimos al cristianismo, aún nos sigue pasando cosas malas, sí, pero la palabra de Dios nos enseña a cómo tomarlo como algo fácil, o que eso sea fácil para ti, controlar. Amén. Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
No importa lo que venga, en otros tiempos la escasez tal vez lo afectaba o lo podía afectar, pero en este momento decía, a mí no me afecta la abundancia, a mí no me afecta la escasez, porque para mí es igual. Yo aprendí a vivir así. Entonces aprendemos, eso significa que su fe estaba grande porque tenía conocimiento de parte del Señor y su ambiente era la atmósfera del Espíritu Santo. Él vivía conectado con el Espíritu Santo y podemos ver porque ha escrito la mayoría de los libros que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, fue escrito por el apóstol Pablo. Amén. Es una de las personas que más libros escribió y creo que, mejor dicho, es la persona que más libros escribió, que está en la Biblia. Amén, iglesia. Acompáñame en el libro de Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. Hasta ahí estamos siguiendo. Hay una diferencia entre tener poca fe y tener la fe como un grano de mostaza. Y no son lo mismo. Son dos cosas diferentes. Amén. Jesús reprendió a los apóstoles por su poca fe. Pero después Jesús le dice cómo lograr todas las cosas. Jesús le enseñó cómo todas las cosas va a ser posible para ustedes. Pero le dice, es necesario que tengan la fe como un grano de mostaza. Estamos entendiendo, podemos ver que en este libro, en este verso, solo en un verso, Jesús nos da una revelación tremenda y una enseñanza poderosa. Amén. Vuelvo a decir una diferencia. Hay una diferencia en tener poca fe y tener la fe como un grano de mostaza. Amén. Una fe que va en crecimiento. Y una persona que tiene esa fe, una persona sedienta, una persona hambrienta de la palabra del Señor. Es una persona que dispone su corazón y humilla su corazón, humilla su entendimiento, su mente, su corazón, todo. Humilla delante de la palabra de Dios. Esa persona renuncia a su voluntad. Esa persona le dice no a su gusto, a las cosas que desea, a las cosas que piensa. Le dice no y pone primero la palabra de Dios. Esa es una persona con la fe como un grano de mostaza. Amén, iglesia. Estamos entendiendo. No es decir tengo mucha fe. No es decir yo soy una persona de fe. Sino más bien la fe se demuestra en la acción. Amén, iglesia. Porque la fe sin obra, ¿qué pasa? Se anula. Decir yo creo, después que le sigue la acción. Si uno dice yo creo y no acciona sobre eso, se anula esa fe. Esa fe no es válido. Esa fe no es legítimo. Y vuelvo al inicio. Para tener una fe como un grano de mostaza, primero tengo que recibir la palabra de Dios. Tengo que aceptar. Tengo que reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Ahora, al reconocer la autoridad de la palabra del Señor, yo voy a sacar y voy a despojarme de las espinas que hay en mi campo. Voy a sacarlo. Más bien me voy a despojar de eso. Cuando haya despojo, amén. Entonces esos dos no pueden estar separados. En síntesis, lo que yo necesito es despojarme del viejo hombre. Ese es tener la fe la fe como un grano de mostaza, es despojarme del viejo hombre. Y para despojarme del viejo hombre necesito ¿qué cosa? La palabra. Necesito aprender y recibir la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué cosa nos impide muchas veces recibir la palabra de Dios con gozo? Como algo hermoso, como algo precioso. Y a llegamos, está en el libro Mateo 5, 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. ¿Ya entenderlo, iglesia? Jesús dice, yo no vine para que la ley se anule o que sea cancelado. Y ahí viene la palabra donde nosotros oímos, nosotros no somos de la ley, somos de la gracia. Pablo también habló y dice, nosotros somos de la gracia. No estamos bajo el dominio de la ley. Pero después Pablo explica y dice, no que la ley sea algo malo, sino la ley es algo
perfecto, santo y puro. Amén. Y Pablo trató de explicar, o nos explicó, y digo trató de explicar porque hay mucha gente que aún puede no entender esa porción, donde dice Pablo: eres libre de hacer todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pablo explicó acerca de la ley. Jesús también habló, antes de Pablo ya lo dijo. Jesús dice: yo no vine para anular, para cancelar o desvalidar la ley, sino más bien vine para que se cumpla al pie de la letra. ¿Qué significa esta palabra? Porque hay una confusión, hay una lucha allá afuera. Muchas personas y muchos maestros enseñan de una forma, que la ley ya no, y otros dicen la ley sí. Y al final la gente se confunde. ¿Aún tenemos que seguir haciendo ciertas cosas de la ley o ya no? Amén. ¿Estamos entendiendo? La otra vez estuve viendo un predicador, y hay muchos que hablan del diezmo y las ofrendas, por ejemplo, de las primicias. Y muchos hablan como para llamar o ganarse el amor del pueblo, de la gente, ¿verdad? Rebelde en sí. Cuando nosotros, y la pregunta es ¿aún nosotros seguimos haciendo o no seguimos haciendo? Y siempre le explico a la iglesia. Si vamos en la teología, el diezmo, las primicias, o la primicia y el diezmo no está en la ley de Moisés. Eso estuvo antes de la ley. Eso hablando teológicamente. Porque el diezmo hizo Abraham, y Abraham no estaba en la ley. No estaba en la ley de Moisés. La primera persona que hizo el diezmo fue Abraham, vuelvo a decirlo. Y la otra vez les estuve explicando. Las primeras personas que hicieron la primicia, ofrenda de primicia, fueron Caín y Abel. Y ellos tampoco estaban en la ley de Moisés. Entonces hay una discusión, hay una guerra de teología, de palabra, pero si vamos en la teología, vamos a ver y nos damos cuenta, y podemos darnos cuenta, si queremos, ¿verdad?, de que eso no está ni en la ley. Ahora hay muchas personas que dicen: ¿eso se sigue haciendo, pastor, o ya no se sigue haciendo? Le llego ahí. Jesús dice: ninguna, yo no vine para anular esas leyes que es de Moisés, sino vine para que se cumpla verdaderamente. ¿Cómo es eso? Que las leyes de Moisés o las leyes que están en el antiguo ya no tenemos que hacerlo. Jesús no dijo así. Jesús vino a liberarnos de esa ley, pero Él trajo un método de vivir la ley de Dios, o de hacer la ley de Dios con una libertad. Amén, iglesia. Entonces tenemos que entender que la ley de Dios, ¿qué significa? Que nosotros no vivimos bajo la ley, no hacemos las cosas por ley. Es cuando nosotros entendemos que la ley de Dios ya no lo hacemos por obligación. ¿Estamos entendiendo? Nosotros los cristianos ya no estamos obligados a obedecer la ley. La ley de Dios en el antiguo, o la ley de Dios, nosotros no estamos y no tenemos que hacer por obligación. No tiene que ser por obligación. Amén, iglesia. Y eso significa que la ley de Dios ya lo puedo violar, puedo matar, puedo robar, puedo cometer adulterio, puedo fornicar, puedo deshonrar a mis padres. Si yo no estoy bajo la ley, pregunto a la iglesia, ¿se anuló eso? Y hay mucha gente malinterpretando este libro y malinterpretando la gracia. Muchas personas, la Biblia también dice, y creo que hablé varias veces, muchas personas van a buscar maestros que le digan lo que quieran oír. Y en estos tiempos no está fuera de esa palabra. En estos tiempos hay muchos predicadores. No te dice vete a emborrachar, ni no te dice vete a fornicar o a hacer cosas, o a adulterar o a vivir la vida desordenada. No te lo dice directamente. Pero sí usan palabras sarcásticas
para burlarse de la ley de Dios. Usan palabras fingidas, voy a decirle camuflada, para burlarse de la ley de Dios. Aquellos que te dicen, no viva de esa forma, hay otros que te dicen, tranquilo, no pasa nada. Nosotros ya no estamos en la ley, no exageres tanto. Por eso hay muchos cristianos en fornicaciones, por eso hay muchos cristianos que no temen al Señor. Hay muchos líderes en todo el mundo, sin temor a Dios, viviendo en la homosexualidad, en adulterio, en fornicación, porque hay maestros de esa forma, enseñando y alivianando la ley de Dios o anulando la ley de Dios. Y Jesús dice, yo no vine para anular la ley. Entonces Pablo también dice, nosotros ya no estamos obligados. Pero él dice, la ley de Dios es santo y puro y perfecto, y no hay algo más lindo y más perfecto que la ley de Dios. Entonces la ley de Dios, nosotros los cristianos ya no lo hacemos por obligación. Paso al otro punto. Pero nosotros los cristianos, como dice Jesús, vinimos a cumplir verdaderamente la ley y lo hacemos por la fe. La Biblia dice que nosotros los creyentes, los cristianos, vivimos por fe y para fe. Entonces, pastor, ¿dónde quedó la ley de Dios? Nosotros nos hacemos por obligación y no tenemos que hacer por obligación, porque me siento obligado. Lo hago por fe. Y hay una diferencia. Cuando una persona lo hace por fe, esa persona se goza en vivir. Esa persona ama la ley del Señor. Y ahí se cumple la palabra. Y ahí se cumple la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo? Y ahora volvemos al punto de lo que hablamos. Y pastor, ya no es necesario hacer ofrenda, diezmo, primicia. No lo haga por obligación, y eso lo dice Pablo. Pablo dice, no hagan con tristeza ni por obligación. Y una vez más podemos entender, te dice que si yo hago por obligación la ley de Dios o una palabra de Dios, eso está mal, y me dice, hágalo de buena voluntad, por fe, porque eres alguien que cree. Estamos entendiendo, hay muchos cristianos confundidos. Y yo he probado cosas. Yo he probado si esas palabras donde está en Malaquías, por ejemplo, funciona aún con nosotros, y déjame decirte que sí funciona muy bien, porque yo soy una de las personas que he probado. Soy una de las personas que he descuidado ese libro, que he descuidado lo que dice ese libro, y sí que lo he experimentado y bien. Pregúntame cuántas veces lo probaste, y he probado varias veces. Y he visto que sí funciona. Y uno va a decir, pastor, al cumplir Malaquías 3:10, de traer los diezmos al alfolí, me está hablando de eso, de abrir la ventana y de bendición. Yo no estoy hablando de eso. Yo probé al revés. Dejé de hacerlo. Y sí, al pie de la letra. El devorador está presente. Sí está. ¿Está para los cristianos? Está. El devorador de Malaquías 3, ¿está para los cristianos? Es la pregunta. Está. Pero nosotros ya no somos de la ley. No lo hagas por ley. No lo hagas por obligación, y eso lo aclara el apóstol Pablo y dice, no lo hagas con tristeza ni por obligación, sino más bien hágalo con alegría, con gozo. Y para que yo pueda hacer con alegría y con gozo, tengo que tener fe. Entonces, cuando te pregunten acerca de tu fe, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces primicia? ¿Por qué haces las ofrendas que están en el Antiguo Testamento? Podemos decirle, no estamos obligados. No es por obligación, sino más bien se trata de fe. Es por fe. Y cuando uno haga por fe, y uno puede entender
que sí lo está haciendo verdaderamente, que sí está cumpliendo la palabra de Dios, pero de verdad. Y ahí es cuando verdaderamente la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Entendemos, iglesia? Entonces ya no se trata de obligación. Decí conmigo, no se trata de obligación, se trata de fe. Todas las cosas que tú y yo hacemos, porque si vamos a sentar y a discutir, y hay gente que le gusta discutir de teología y ponen sus libros, sus versículos, y se hace del súper teólogo. Pero eso de creer que sabemos mucho a veces nos aparta de la verdad. Porque como les dije, he visto a muchas personas teólogos que estudiaron años teología y son grandes, no estoy hablando que eso está mal, pero vienen y te dicen torpezas como esta. Eso está en la ley y eso no está en la ley. Significa que su teología está fallando. ¿Estamos entendiendo? Amén, iglesia. ¿Por qué habló de eso? Porque es una de las cosas que más la gente o los cristianos y los no cristianos critican. Es una de las cosas que más la gente se excusa para no servir a Dios, para no seguir a Dios. Y eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que entender que cada cosa que hagamos o dejemos de hacer no tiene que ser por obligación, tiene que ser por fe. Y vuelvo a aclarar, eso me da una puerta, o pastor le está dando un espacio a la gente para vivir como quiere, hacer las cosas desordenadas. Le estoy diciendo que cada cosa vas a pagar. Cosas buenas y cosas malas que haga, eso lo vas a pagar. Eso tiene una paga. Y la paga del pecado es muerte, dice. Pero viviendo aquí en la tierra, aún así, el pecado tiene su paga aquí en la tierra. Hay sufrimientos que acarrea, que estira el pecado. Y hay mucha gente sufriendo no por causa de Cristo, sino más bien por pecados. Y eso está mal. Jesús nos llama a sufrir por Él. A mí me ofendieron, a mí me humillaron primero, a mí me engañaron primero, a mí me traicionaron, a mí. Jesús dice a mí, todo me hicieron a mí, ahora no te sorprenda cuando te hagan a ti. Porque te van a hacer. De que a Jesús lo abandonaron, lo dejaron. Y tenía que ser así. Porque también Él tuvo que creer. Jesús tuvo que creer. Jesús, muchas personas dicen, pero Jesús es Dios. Jesús responde y dice, yo soy hombre. O yo fui hombre. Jesús es Dios, pero cuando estuvo en la tierra, Él era hombre también. Por eso Emmanuel, Dios con nosotros. Él es hombre, era hombre. Jesús lloró, Jesús sintió dolor, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús aquí en la tierra se cansaba. Y Jesús pasó todo o más sufrimiento, Él pasó hasta lo máximo, Él tuvo el miedo hasta un límite máximo, que tanto miedo tuvo en Getsemaní que sudó como gota de sangre, dice la Biblia. Y eso al llegar, la ciencia demuestra que al llegar a un nivel de miedo, el nivel de miedo más elevado, sí, que un ser humano puede sudar como sangre, como gota de sangre, por ese sentimiento. Y Jesús lo pasó por ahí. Y Jesús dice, yo vencí al mundo y ustedes también lo pueden. Ahora, pastor, ¿por qué a veces no logramos vencer al mundo? Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento y por falta de saber el poder que Jesús puso en nosotros. Jesús puso en nosotros tanta capacidad, Jesús puso en nosotros su Santo Espíritu que nos enseña todas las cosas. Si Jesús o el Espíritu Santo hiciera como un acto de milagro cambiar la actitud de una persona, entonces la palabra no diría, en ustedes, en vosotros está la unción que os enseña todas las cosas. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza del Espíritu Santo? Es justamente mostrarme cómo yo puedo despojarme de lo que me impide crecer. Amén, iglesia. Ahora va a depender de ti el crecimiento. Depende de en qué atmósfera, en qué ambiente estás creciendo. Amén.
¿Cuál es el ambiente este? Y lo bueno de esto es que nosotros escogemos ese ambiente. Nadie, no hay otro que pueda escoger. Nosotros escogemos. Amén. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Me estoy explicando? Si tú creces en un ambiente conectado, de intimidad, de compromiso con el Espíritu Santo, vas a crecer y vas a ser alguien que va a alcanzar un lugar muy alto. Amén, iglesia. Pero para llegar a ese lugar alto, tenemos que bajar aquí, terrenalmente hablando, en lo más bajo. Porque en el reino de Dios, el más pequeño es el más grande. El que más se humilla y el que se humilla hasta el último, ese es enaltecido, dice Jesús. Amén, iglesia. Estamos entendiendo, pero para llegar a ese nivel, tenemos que tener fe, tenemos que creer. Amén. Y hacer las cosas de Dios por fe. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo discutiendo cosas tontas, como dice la Biblia. No discutan cosas necias. No pierda el tiempo. Enfócate en la verdad y entendé que tú eres alguien libre, que nadie está ahí para controlarte. Y no deje que te controle el enemigo, no deje que te controle el pecado. Jesús ya te liberó de ese pecado y te dice, tú tienes capacidad de no volver a hacer esto. Amén, porque el Espíritu Santo está en ti, está en mí. Amén, iglesia. Vuelvo a decir por último, no se trata de obligación, decid conmigo, no se trata de obligación, se trata de fe. Cuando te pregunten acerca de algo que tú estás haciendo, no hace falta dar tanta vuelta, sino más bien no se trata de obligación, se trata de fe. ¿Por qué tú haces tal cosa? ¿Por qué usted no hace tal cosa? Y le dices, te obligan, porque a veces el diablo viene, te obligan a hacer, te obligan, te obligan, te obliga. El pastor te obliga, la iglesia te obliga, tu religión te obliga, ¿sí o no? Cuando te digan eso, con toda autoridad y con toda certeza puede decirle, no se trata de obligación, se trata de fe. Amén, iglesia. Estamos entendiendo, no sé si te estoy desatando, porque hay gente que a veces se confunde porque hay tantas enseñanzas. Uno te dice tenemos que vivir, tenemos que hacer, otro te dice ya no, puedes andar, Jesús es misericordioso, Jesús te recibe una vez que estás salvo, ya no te pierdes nunca. Siendo que Pablo dice, tengo que seguir con mucha disciplina y llegar hasta el final. No vaya a ser que él sea descalificado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que tener fe hasta la muerte, hasta el final? Porque la fe es lo que te va a salvar. ¿Y estamos entendiendo? Somos salvos ¿por qué cosa? Por la fe para vivir ¿en qué cosa? En la fe. Entonces el justo vive por la fe. Te dice que vive por la fe, ya no por la ley. Y cuando decimos la palabra ley, no estamos diciendo ya no se vive, ya no se hace, sino más bien ya no lo hacemos por obligación, sino lo hacemos por fe. Y dale fuerte los aplausos al Rey